Buenos días tengan todas las personas que nos acompañan. Para la Cámara de Exportadores de Costa Rica es un gusto y un privilegio poderles dar la bienvenida esta mañana para juntos capacitarnos alrededor de un tema de absoluta relevancia para nuestros negocios. Las perspectivas económicas y de inversión al cierre de este periodo son esenciales para nuestras operaciones. Y esta mañana tenemos el absoluto lujo de hacerlo de la mano de las voces más autorizadas de la economía nacional para transferirnos estos conocimientos que a la postre y con la esperanza de que podamos traducirlos en valor para nuestros negocios al final de este espacio. Mercado de valores es tremendamente cercano a Cadexco, es de nuestros aliados más estimados y esta mañana ha accedido a nuestra invitación para hablar sobre las perspectivas económicas al cierre del 2022 y asimismo las perspectivas de inversiones. Sabemos que es un tema neurálgico para el ecosistema exportador y no queremos dilatar más su suceso. Mi buen amigo Brian Harrington, le doy la bienvenida, le agradezco por atender el espacio de Cadexco y le reitero que la Cámara de Exportadores de Costa Rica es su casa. Estamos curiosos de poder entender lo que nos traen esta mañana. Bienvenidos. Buenos días, un gusto saludarlos. Para Mercado de Valores es un honor poder acompañarlos el día de hoy por medio de esta alianza con Cadexco. El día de hoy, como decía Carlos, vamos a estar hablando sobre perspectivas económicas y de inversión para el cierre de este año. Para empezar, me gustaría hacer una breve introducción de quiénes somos y qué hacemos. Mercado de Valores es un grupo financiero privado especializado en asesoría patrimonial. Ya tenemos 46 años de experiencia y tenemos el honor de ser miembros fundadores de la Bolsa Nacional de Valores. Por medio de nuestro modelo, le ofrecemos acceso a nuestros clientes a una amplia gama de productos y servicios, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, que les permiten cumplir con sus objetivos patrimoniales. Además, les ofrecemos el acompañamiento para la toma de decisiones estratégicas. Contamos con un equipo de expertos en distintas áreas que por medio del análisis constante y por medio de alianzas tanto a nivel local como internacional, les podemos ofrecer información de valor agregado para la toma de decisiones. Un poco cuando hablamos de la gestión patrimonial, ¿de qué se trata? Muchas veces los clientes llegan a nosotros buscando asesoría en inversiones y cuando conversamos se dan cuenta que va un poco más allá. Cuando hablamos de gestión patrimonial, hablamos de una asesoría integral, donde nos convertimos en un único punto de contacto para el cliente y por medio de una serie de servicios adicionales a la asesoría de inversiones, pues les damos ese acompañamiento en el cumplimiento de sus objetivos. Un poco cuando ampliamos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos servicios? En primer lugar, tenemos la asesoría en inversiones. Como les decía, ya llevamos 46 años haciendo esto y nos caracterizamos por ser líderes en el mercado. Pero adicional a esto, incorporamos una serie de servicios que buscan complementar y que al final el objetivo es poder proteger el patrimonio del cliente y garantizar que pueda transicionar de generación en generación. Y cuando hablamos de patrimonio, no solo hablamos de personas, sino que también hablamos de empresas. En primer lugar, damos apoyo en temas relacionados con asesoría fiscal y contable. Adicional a esto, vemos temas relacionados con asesoría en gobernanza. Aquí podemos ver temas relacionados con gobernanza a nivel de una empresa familiar o bien gobernanza a nivel de algún tipo de institución. Vemos también temas relacionados con la protección patrimonial, ¿verdad? Sumamente importante para lograr esta preservación y este traslado de los patrimonios. Y también ofrecemos asesoría en sucesión patrimonial, justamente para lograr esta transición ordenada en el tiempo. Con esto, lo que buscamos es dar un servicio 360 que, como les decía, abarque todas estas necesidades de nuestros clientes en un único punto de contacto. Nosotros somos su gestor patrimonial de confianza. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre las perspectivas económicas y de inversión. En este 2021 hemos visto, en el pasado 2021, perdón, vimos una recuperación importante en las economías tras un año de pandemia.
Pero para este 2022 vemos algunos retos a nivel económico y geopolítico. Esto se ha traducido en una contracción del crecimiento mundial y esto se ha visto por dos razones. En primer lugar, tenemos shocks por el lado de la oferta. Seguimos viendo retos a nivel de las cadenas de suministro. Tenemos un conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. China ha adoptado medidas restrictivas para contener los casos de COVID. Esto, por otro lado, ha repercutido en la demanda, donde hemos visto un deterioro en el gasto de los consumidores. Esto entonces ha resultado en condiciones inflacionarias en niveles históricos, ha provocado que los bancos centrales tengan que adoptar posturas de política monetaria un poco más restrictiva. La economía local no es la excepción, si bien es cierto, ha permanecido fuerte durante el año pasado y este año. El año pasado vimos una recuperación importante y se mantiene en lo que va de este 2022. Sí estamos viendo algunos retos en el panorama local también. Eso está provocando una desaceleración a nivel económico también. Por un lado tenemos, al igual que el resto del mundo, niveles de inflación altamente históricos. Por otro lado, también hemos visto un deterioro de la demanda externa y nosotros, pues, al depender de esta demanda, pues, nos vemos impactados. Y eso también ha llevado a que el Banco Central tenga que adoptar una política monetaria un poco más restrictiva. En el panorama actual predomina la incertidumbre. Esto se ha visto reflejado sobre todo en los mercados bursátiles. Y es justamente en estos momentos donde es importante hacerse acompañar de expertos en el tema y que puedan ofrecer esta asesoría integral. Por eso, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Silvia Jiménez, gerente de inversiones del Grupo Financiero Mercado de Valores, y don Gerardo Corrales, reconocido economista. El día de hoy vamos a estar hablando en primer lugar, don Gerardo nos va a comentar un poco sobre el contexto local y después Silvia nos va a hablar sobre el panorama internacional. La idea es que esto sea una presentación interactiva, entonces por favor no duden en hacernos llegar sus consultas por medio de la herramienta de Zoom y al final con todo gusto las vamos a estar abarcando. Sin más preámbulo, vamos arrancando. Muchísimas gracias. Buenos días y gracias Brian por la introducción y don Gerardo también por estar acompañándonos el día de hoy. Para nosotros es un gusto estar hoy acá en esta actividad con Cadexco, así que bienvenidos a todos los que están. Y como decía Brian, por favor háganos llegar las preguntas para contestar al final de las presentaciones. Yo voy a empezar por la parte externa, principalmente para dar contexto, porque bueno, ustedes bien saben como miembros y parte de su actividad exportadora que es muy importante entender lo que está pasando a nivel internacional para luego poder aterrizar a la parte local, que es al final una economía donde estamos nosotros bastante abierta, donde todo nos llega de manera fuerte. Efectivamente, como Brian ahora nos explicó, a nivel internacional hemos encontrado, digamos, una materialización de riesgos, como lo decimos nosotros a veces en inversiones, en este año donde se han conjuntado diferentes temas posterior a la salida de la recuperación de la pandemia. Entre ellos, como veíamos el año pasado, todo el tema de la cadena de suministros tuvo un impacto importante hacia final del año y sabíamos que por esas razones veníamos viendo alguna escasez de producto y por tanto también algunas presiones en precios. El COVID, donde todavía países como China siguen teniendo algunas medidas de movilidad importantes, se nos materializa allá en marzo el conflicto geopolítico de Ucrania y Rusia y con ello tiene un impacto importante a nivel global, principalmente por los efectos que ha tenido en lo que es la materia prima, granos, fertilizantes, petróleo. Por otro lado, el mercado laboral posterior a la pandemia no ha logrado estabilizarse en los niveles, si bien ya Estados Unidos nos reportaban la semana pasada que tenemos un nivel de empleo previo a la pandemia. Sí es importante que todavía hay elementos que a nivel de productividad no estamos logrando recuperar y eso tiende a ser un reto importante. Todo esto al final se traduce en un tema de demanda agregada, ¿verdad? Al final el consumo ya se viene entonces
teniendo un impacto la inversión y el consumo, por tanto, también global en cada una de las economías. ¿Enmarcado en qué? En una incertidumbre. Todos estos efectos al final vienen trayendo una inflación, es decir, un incremento generalizado de los precios de la mayoría de las economías globales. Y esto inmediatamente los bancos centrales, luego de una política expansionaria que trabajaron durante el 2020 para enfrentar el proceso de la pandemia, ahora se enfrentan con la posición de, dado un incremento en la inflación, necesitamos empezar a subir las tasas. Y bueno, eso tiene una implicación a nivel de desaceleración del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? Entonces hemos encontrado en las noticias, todos los días nos hablan de recesión, estanflación, crecimiento y una discusión académica, técnica y a nivel de medios sobre qué está sucediendo realmente a nivel global. Cuando sabemos las economías pasan por ciclos económicos, el estado normal de una economía al final es expansión, ¿verdad? Es un estado que registra un crecimiento continuo de la generalizado en actividad económica. Cuando hablamos de una recesión, y aquí es importante porque ya llevamos, por ejemplo, en Estados Unidos 2 trimestres de crecimiento negativo. Técnicamente o históricamente el tener 2 trimestres de crecimiento negativo inmediatamente es recesión. Sin embargo, en esta ocasión, como hay temas bastante particulares, esa decisión todavía por parte de un ente en Estados Unidos, que es el NBER, que es el que define y declara finalmente una recesión, no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, ¿por qué? Porque cuando uno entra a ver algunos otros indicadores en Estados Unidos, más allá que el crecimiento de la economía, todavía, digamos, hay ciertos elementos que no hacen predecir como tal una recesión o declararla. ¿Por qué? Porque al final están viendo temas de la profundidad de la actividad económica, la difusión a lo largo de la economía y esta duración. Y ha salido también a relucir un tema que es esta inflación, que a veces los economistas es un tema que precisamente por la misma definición nos dicen es una condición económica rara. ¿Por qué? Porque se da entonces un estancamiento de la economía, es decir, un poco crecimiento o nulo crecimiento de la actividad económica con inflación, que parece ser más lo que nosotros hoy al menos estamos viviendo, poco crecimiento e inflación. Sin embargo, digamos, cada vez vemos cómo el mercado empieza a traer en sí el concepto de recesión y aumentar las probabilidades. Vemos, digamos, un sentimiento a nivel del público en general a lo largo de recesión. Y bueno, ahora que logramos medir, por ejemplo, temas de tendencias en Google, cuando se va y se busca un término, entonces empieza a haber una tendencia. Y vemos cómo en el 2008, recesión era una palabra que se buscaba cuando efectivamente vimos una recesión, como en el 2020 también era una palabra que se buscaba bastante, y en estos momentos. Y eso quiere decir, digamos, que efectivamente hay un proceso de incertidumbre en las personas alrededor de este tema y, por supuesto, digamos, esto implica decisiones eventualmente de consumo que hace que se evidencien estos elementos. También tenemos este índice de incertidumbre mundial que se calcula y vemos cómo se empieza a incrementar ante todos estos eventos y estamos precisamente en un evento que incrementa esta incertidumbre. Y la incertidumbre, como sabemos, a la hora de tomar decisiones es una alerta que nos dice, pensémoslo 2 veces, si queremos consumir bienes duraderos, si queremos consumir un viaje, si queremos tomar una decisión en las empresas a nivel de inversión. Otro tema que uno puede ir viendo cómo vamos asumiendo o no en un contexto general, si hay una recesión, lo que en estos momentos el mercado lee a través de las probabilidades de recesión es que estamos aproximadamente con un 40% de probabilidades de tener una recesión. Todavía no podemos decir que estamos en una recesión, pero sí vienen dándose hechos a lo largo de este año que nos vienen incrementando esas probabilidades de recesión. Si lo vemos ya a nivel de los datos, en estos momentos tenemos que la economía internacional en términos generalizados viene desacelerándose de manera tal que se espera para este 2022 un crecimiento mundial del 3.2% y para el otro año del 2.9%. Nos vamos a Estados Unidos, donde se espera un crecimiento alrededor del 2.3% y el 1%. Y así podemos ver en cada una de los indicadores que tenemos acá para las diferentes economías, donde de manera generalizada se va desacelerando y donde de manera generalizada el Fondo Monetario
ha venido en sus revisiones constantemente bajando las estimaciones de crecimiento. Y eso va a ser muy importante en términos de las conclusiones. Realmente, normalmente cuando estamos hablando de proyecciones no cambian tanto como lo hemos tenido en el 2020, 2021 y en el 2022, donde realmente proyectar más allá de 3 meses ha sido bastante difícil. Yo creo que todos lo sabemos a nivel de las empresas, que es todo un reto en estos momentos. Viéndolo a nivel en Estados Unidos, y nos centramos en Estados Unidos por ser nuestro principal mercado y a nivel ser un referente a nivel global sobre lo que está sucediendo, vemos que el Producto Interno Bruto del primer trimestre fue un menos 1.6 y para el segundo trimestre un menos 0.9. Y aquí, en estos dos negativos, es donde se centra principalmente el tema que se habla, si hay una recesión o no, porque como ven, hay 2 periodos consecutivos negativos. Sin embargo, realmente cuando uno ve el gasto del consumidor, que para Estados Unidos es 2/3, lo que explica un crecimiento económico, todavía muestra señales, digamos, de crecimiento. ¿A dónde ha estado principalmente la parte negativa? En la acumulación de inventarios. Ha sido lo que más ha, digamos, golpeado la economía de Estados Unidos para presentar un crecimiento de su producto de punto negativo. Sin embargo, sí se ven señales donde uno tiene que estar alerta en términos de que se van desacelerando temas como el consumo, temas como las inversiones. Nos centramos en la parte de crecimiento de Estados Unidos y el consumidor y vemos cómo ha venido el gasto real del consumidor cateando y principalmente se viene dando en los bienes durables. Incluso Amazon, ahora que presentaron sus utilidades, precisamente presentaba esto, ¿verdad? Donde ya el consumidor empieza a decidir si consume su canasta básica o consume en compra de bienes duraderos. Y claramente, digamos, se vio cómo la decisión de consumo en estos momentos está dejando por lado bienes duraderos como principal factor que se ve en el consumo. Y vemos también aquí el impacto mensual de la inflación en el ingreso disponible, ¿verdad? Efectivamente, Estados Unidos está presentando niveles de inflación históricos que no se veían desde los años 80 y eso, por supuesto, tiene un impacto directo en el ingreso disponible de las personas de manera importante, donde ya se va sintiendo en los bolsillos, donde hay que empezar a decir, ok, esto sí lo compro y esto no lo compro porque tiene un impacto real ese crecimiento en precios. Eso se traduce a nivel de confianza y nuevamente en el consumidor ya se está viendo esa disminución de la confianza. Si vemos acá, se ve donde la confianza baja en el 2020 de manera fuerte, cuando entramos en un nivel pandémico se logra recuperar y luego viene nuevamente en una caída en los últimos meses. Sin embargo, digamos, contrario muchas veces a estas situaciones de incertidumbre o de crisis, por ponerle un nombre en estos momentos, hay una diferencia, que la posición financiera de los hogares que apoya es muchísimo mejor que en otras ocasiones. Acá lo que estábamos viendo, como decíamos, viene un efecto oferta agregada que se viene traduciendo en un efecto en la demanda, pero la posición de los hogares saliendo de la pandemia está muchísimo más fuerte que en otras ocasiones. Entonces vemos cómo la deuda hoy en los hogares de los Estados Unidos es menor que la historia, en 2008, en 2002, allá en la crisis de los dot-coms, y también cómo la tasa de ahorro ha sido muchísimo más amplia en los últimos meses que la histórica en los Estados Unidos. Y bueno, y eso se debe, por supuesto, a factores como las ayudas de gobierno, se debe a factores como los crecimientos en precios en los mercados accionarios, pero sí es importante en términos de tendencia que vemos que esta tasa de ahorro ya empieza a ser puede empezar a ser negativa y eso, bueno, claramente es un indicador que para hacer frente a este proceso inflacionario, los hogares están ya empezando a utilizar, podrían estar usando sus ahorros. A nivel de deuda también es un factor que uno trata de darle un doble clic para ver los riesgos de transmisión de lo que está sucediendo. Y vemos, acá tenemos un gráfico donde tenemos las deudas de los gobiernos y las deudas de los hogares y vemos que realmente no hay casi que ningún país que esté alto a nivel de hogares y alto a nivel de gobiernos. Un Estados Unidos, lo vemos, está casi que en el centro, estando, digamos, bastante balanceado y ahí vemos cuáles son los países que podrían estar eventualmente entre
a nivel de gobierno un poco más altos o a nivel de hogares también un poco más altos en sus deudas para enfrentar estos procesos. Esta inflación, como les decía, estamos llegando a niveles bastante altos, alrededor del 6, del 5%, un poco más arriba. Y bueno, vamos a esperar, este mes es clave, el dato de inflación. Y básicamente veíamos ya el año pasado, saliendo de la pandemia, por el tema de la cadena de suministros, un mercado laboral desequilibrado donde ya teníamos un proceso de inflación. Y empezamos a escuchar hace un año donde decíamos, no, esta inflación es transitoria porque venía a raíz de esto. Hablábamos ya de que veníamos a traer un proceso de incremento de tasas para el 2022. Ya digamos que ese era un proceso que se empezaba a descontar a finales del año pasado en los mercados. Sin embargo, como les decía al inicio, enfrentamos un tema importante que fue la invasión en Ucrania, que a pesar de que ser un tema geopolítico muy localizado, tiene un impacto muy importante a nivel de materias primas y, por supuesto, a nivel global en términos de inflación. Y esto es lo que ha venido trayendo, digamos, todo lo que son los incrementos de tasas. Y empezamos también con estas discusiones a niveles de los economistas, donde decimos, ¿es la política monetaria el mejor instrumento dado que el impacto de inflación está dado a nivel de la oferta agregada? ¿Y por qué? Porque si lo vemos en esta composición, la inflación de alimentos es bastante alta, arriba de un 10%, y principalmente muy enfocada en estos elementos que ha traído el impacto a nivel geopolítico. Vemos los precios de petróleo también. Entonces, ¿qué estamos esperando a nivel de inflación para los próximos meses? Se ha dado una estabilización de estos precios y se dice, estaremos ya, la pregunta es en estos momentos, estaremos ya en el pico de la inflación en términos principalmente de Estados Unidos. Y el efecto, como dice, ¿verdad? El efecto base, como ha venido incrementando, ahora podríamos estar viendo una desaceleración. Por eso les digo que es muy importante a partir de este mes los datos de inflación que vengan dando. Y es lo que estará viendo la Reserva Federal para decidir sobre el ritmo de futuros crecimientos en las tasas. Uno de los temas también, salarios e inflación. Y está esta discusión porque realmente se está viendo que, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, si uno ve el dato de desempleo que he publicado el viernes anterior, ya estamos mejor, bueno, en los mismos niveles de prepandemia. Entonces uno diría, el mercado laboral está fuerte y esto es muy positivo para la economía, pero dado el proceso inflacionario y el incremento que tenemos en los salarios, no es realmente digamos, un elemento que le agregue a ayudar a que la inflación disminuya, más bien todo lo contrario, es un elemento adicional que puede apoyar un incremento de la inflación. Y empezamos a discutir el tema también de productividad, ¿verdad? Porque vemos un decrecimiento del producto y un incremento en los salarios y menor desempleo. Hay elementos que han afectado a nivel de empleo, como la reintegración de personas al mercado laboral, que no se ha dado en algunas partes y en algunos sectores de los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, esto se ha traducido en el reto de las autoridades monetarias por incrementar las tasas de política monetaria, siendo el primero que inició el Banco de Inglaterra, ya por ahí de finales del año pasado, y todo siguiéndolo incluso hasta el Banco Europeo, que lo hizo después de 10 años de no incrementar las tasas. Ahí pongo también la referencia nuestra, pero al final el mensaje es que ha sido un incremento de tasas muchísimo más allá de lo que preveíamos a inicios de años de lo que podía ser los incrementos de tasas por las condiciones que ya se venían desarrollando. ¿Cuál ha sido el impacto a nivel financiero en la parte de inversiones? Lo vemos de manera directa, ¿verdad? Tenemos un año que ha sido el primer semestre del año, el peor semestre desde el año 1970. Es decir, llegamos a tener lo que se conoce como un bear market, es decir, caídas en los índices accionarios más allá del 20% en un poco tiempo, realmente. Fueron 2-3 meses puntuales durante el semestre que fueron bastante impactados por el tema de Ucrania, por el tema de la inflación que se ha venido acelerando. Julio fue un mes bastante positivo de alguna recuperación, pero realmente todavía no con tendencias claras de hacia dónde deberíamos de ir, como les digo, esperando todavía datos importantes y políticas posibles que puedan acarrear, digamos, a nivel de la Reserva Federal para los próximos días. Bonos del Tesoro,
aquí se los presento porque ha sido un instrumento, digamos, cuando uno dice bonos del tesoro es el activo más seguro a nivel del mundo, ha sido, hasta acá vemos un tema de bastante volatilidad, donde llegamos a tener tesoros al 3.5 y ahora estamos de vuelta al 2.75. Y cuando nuevamente caemos en si hay o no riesgos en términos de recesión, normalmente cuando vemos aquí, este es el spread entre un bono que uno invierte a 2 años y un bono que uno invierte a 10 años. Lo que uno esperaría en condiciones normales es que el bono a 10 años pague más que el de 2 años. Hoy estamos en una situación que estamos contrario, es cuando se dice que la curva se invierte. Y a esta razón, digamos, normalmente el mercado lo que está leyendo atrás es ese posible proceso de recesión donde ven el corto plazo con mayor riesgo que el de corto plazo. En resumen, cuando hablamos del entorno externo y que efectivamente nos impacta en todas las empresas acá en Costa Rica, es que tenemos inflación alta por un tiempo, no sabemos todavía cuánto tiempo, pero sí sabemos que llegar a los niveles de inflación que veníamos acostumbrados pre-pandemia no va a ser un tema de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Hay crisis que están convergiendo a nivel global que impactan de manera transversal en las economías y no hablamos solo de la parte geopolítica o la inflación, sino vemos temas de alimentos, vemos temas de cambio climático, vemos diferentes temas que son un fenómeno que empiezan a impactar de manera global. Esto nos genera este tema de incertidumbres, vivimos en un mundo a nivel de cambios demográficos y esto se traduce hoy en las empresas también en las discusiones de buscamos eficiencia, seguimos buscando eficiencia o buscamos una sostenibilidad. Y este ha sido, digamos, uno de los principales temas que empezamos a leer en las tendencias de las empresas es o busco eficiencia o busco esa sostenibilidad. Me traigo algunas líneas de Asia hacia Latinoamérica y de ahí podríamos tener nosotros un beneficio porque entonces ahora necesito la sostenibilidad de no depender solamente de un mercado. Y tenemos este tipo de discusiones a nivel estratégicos que se vuelven importantes para el corto, el mediano y aún para el largo plazo. Entonces, creo que efectivamente el entorno externo nos llama a ser siempre cada vez como empresas más ágiles y seguir y acostumbrándonos a tomar decisiones en estos ambientes de incertidumbre. Creo que va a ser la nueva normalidad que el entorno económico nos va a estar obligando a hacer. Y con esto invito a don Gerardo para que nos traduzca cómo todo esto se está viendo a nivel local y posterior seguiremos con algunas preguntas. Muchas gracias. Agradecerle a Mercado de Valores y a Cadesco por esta oportunidad. Ya lo decía Silvia, que el entorno internacional es complejo y nos interesa a nosotros porque somos una economía abierta. Casi el 80% del Producto Interno Bruto de Costa Rica tiene relación con exportaciones, importaciones, inversión extranjera directa y turismo. Sé que a nivel de Cadesco, cada uno de ustedes está interesado en ver cómo esta situación mundial incidirá en los indicadores económicos de Costa Rica a la hora de hacer sus proyecciones financieras de ventas y también, por qué no decirlo, de mejoras en eficiencia y negociación con proveedores y también con los acreedores. Dicho esto, voy a repasar un poco la incidencia en Costa Rica. Ya lo decía Silvia, estamos ante un fenómeno de estanflación, lo cual quiere decir que vamos a vivir 2022-2023 con un nivel de crecimiento de precios alto, no estábamos acostumbrados a esto, inflaciones por encima del techo del Banco Central del 4%, junto con indicadores de crecimiento económico cada vez menores y ojalá no se dé, pero sí podría darse un fenómeno de aumento en el desempleo. Dicho esto, a nivel de la actividad económica, tienen ahí las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto
en los últimos años en Costa Rica. Pueden ver cómo la pandemia nos castigó, generó recesión económica en el país, una caída del 4% del Producto Interno Bruto. Y quizás lo positivo es que el Banco Central la semana pasada reiteró que se mantiene con una tasa de crecimiento del 3.4% para este año 2022, pero sí castiga la tasa de crecimiento del 2023 de manera fuerte, la está reduciendo del 3.9 al 3.2%. O sea que a nivel de ingresos, a nivel de crecimiento, las posibilidades se restringen en el 2023. El índice mensual de actividad económica, aquí podemos ver claramente cómo la tendencia al decrecimiento se ve cada vez más, se sigue creciendo, pero cada vez menos. 11% teníamos hace un año y ahora estamos teniendo una tasa de crecimiento del IMAE prácticamente del 5.4%, a consecuencia de lo que Silvia nos decía, hay un menor poder de compra de los consumidores europeos, de los consumidores gringos, porque sí la inflación les ha pegado en sus ingresos y también tenemos una situación de tasas de interés altas, incertidumbre, volatilidad y todo esto pues no es ajeno a la realidad económica costarricense. Volvemos a decir que Costa Rica tiene un sistema económico dual. Hay dos sectores de actividad económica, el de zonas francas y el del régimen definitivo, que son aquellas empresas que no tienen ningún tipo de estímulo tributario. De acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social, hay 70,000 patronos formales inscritos y de estos solo 400 están en el régimen de zonas francas. O sea que nuestro parque empresarial en su gran mayoría está en el régimen definitivo. Lo que es claro en este gráfico es que el dinamismo de la economía costarricense la venía dando las zonas francas, tanto en la parte industrial, en la parte de Shared Service Centers, como en la parte de call centers. Vean que la situación que nos describía Silvia nos empieza a pegar cuando esa demanda internacional empieza a caer y hace que ya las zonas francas prácticamente igualen la tasa de crecimiento del régimen definitivo. Esa es una situación que no veíamos desde varios meses hacia atrás y es la que está causando que el Producto Interno Bruto crezca cada vez menos. Sé que estamos en un sector en su mayoría agrícola, de exportaciones y por eso puse aquí el IMAE del sector agrícola. Vean que tanto a nivel total como a nivel de los subsectores, es decir, productos agrícolas locales, llámese arroz, papas, cebollas, frijoles, o productos exportables como sandía, melón, banano, piña, o productos pecuarios, o bien servicios que atienden al sector agrícola, todos tienen 4 meses consecutivos de caída, o sea, de tasas de crecimiento negativas. Esto es preocupante porque si el fenómeno de la crisis de los contenedores, el fenómeno de la inflación internacional ha implicado un incremento de costos, el fenómeno de la crisis bélica Rusia-Ucrania, que son grandes proveedores de agroquímicos, ha hecho que los fertilizantes, ha hecho que el costo del transporte haya crecido significativamente y eso está haciendo que los costos de producción del sector agrícola generen esta situación. Para que sea más claro, lo que hice aquí fue poner como base el IMAE del año prepandemia 2019. Ahí el índice a nivel de la economía total vale 100 y luego hago referencia en los años siguientes a los índices de ese mes de mayo comparado con mayo del 2019. Entonces es claro que a nivel de la economía como un todo nos pegó. Aquí lo pueden ver 8 puntos porcentuales la pandemia, pero después veníamos en un proceso de recuperación económica hasta alcanzar ya un 8% arriba del nivel de prepandemia en mayo de este año. Pero claro está, no es lo mismo ubicarse en el régimen definitivo, donde prácticamente estábamos iguales, un 4% arriba, que estar en el régimen de zonas francas. Vean que el crecimiento dinámico de las zonas francas llevó a que en mayo la actividad económica de las zonas francas estuviese un 35% arriba de volúmenes de ventas reales por encima de las ventas prepandemia. Si quieren
A nivel de mayor detalle, la presentación va a estar disponible, tienen el mismo 108% arriba de la economía total respecto al 2019. A la derecha tenemos los sectores ganadores, contundentemente un 52% arriba, lo que es la industria de fabricación de insumos y equipo médico. Tenemos un hub de ciencias de la vida que hay que seguir potenciando. Luego un 48% la industria en general de zonas francas. Todo lo que son sectores ligados con la nueva economía digital, con la economía de la cuarta revolución industrial, o sea, lo que es infocomunicación, creciendo un 22% arriba, y pues ahí podemos ver también transporte, servicios profesionales, comercio de farmacias. A la izquierda, muy preocupante, cómo la construcción pública en este momento está apenas equivalente a un 60% del volumen de obra pública que había prepandemia. Esto es clave porque hacia adelante vamos a estar sufriendo deterioro de carreteras, vamos a estar sufriendo deterioro de caminos vecinales, de puertos, de infraestructura, en general elementos que inciden sobre la competitividad. Yo quisiera ver que a través de alianzas público-privadas y de una serie de reformas que está proponiendo el ministro de Transportes de esta administración podamos levantar de nuevo la obra pública. Y podemos ver cómo el comercio, sobre todo pequeños comercios, talleres, salones de belleza, todavía están un 25% abajo, y pues hay otros sectores ahí que todavía están sufriendo los efectos de la crisis, como lo es la hotelería, como lo es todo el comercio de línea blanca, así como también la construcción privada, que llama la atención, incluso que el IMAE del mes de mayo muestra una caída de casi un 12%. Bien, ¿qué nos dice el Banco Central en lo que resta del 2022? Nada positivo. Podemos ver en este cuadro que en el primer semestre el Producto Interno Bruto creció de manera significativa 6.6, pero ante el efecto mundial, lo que se está proyectando prácticamente es un crecimiento nulo. O sea, lo que va a crecer la producción en el segundo semestre en Costa Rica de este año es apenas un 0.4%. Y vean lo preocupante en cuanto a lo que es la formación bruta de capital fijo, o lo que es lo mismo, la inversión de las empresas cayendo un 8.3%, a consecuencia de las altas tasas de interés que vamos a empezar a ver. Ya lo decía Silvia, a nivel internacional las tasas suben y eso obliga al Banco Central nuestro también a hacer ajustes en las tasas, pero cuando Silvia mostró ese gráfico, de verdad que al Banco Central de Costa Rica se le fue un poco la mano en levantar las tasas de interés del 0.75 a prácticamente 7.5, muy por arriba del resto de los bancos centrales. Decíamos que para el 2023 hay un crecimiento menor, 3.2. Aquí pueden ver los sectores de actividad económica. Se proyecta una recuperación de la agricultura, lo mismo que de la manufactura y de la construcción, pero sí van a sufrir los transportes y la actividad turística, como también lo que tiene que ver con servicios a las empresas, básicamente servicios relacionados con el sector externo. Voy a la parte de los macroprecios. Nuestro Banco Central, preocupado por la inflación, anunció una serie de medidas, ya decíamos, un ajuste violento en las tasas de interés de 6.75% de aumento. Como también el encaje mínimo legal salieron de la economía casi 400 millones de dólares ahora en el mes de julio. Menos dinero para que la gente gaste menos, para que las empresas inviertan menos. Va a haber menos liquidez porque el propósito del Banco Central es mantener estabilidad interna y una participación más activa en el mercado del MONEX, tratando de que el tipo de cambio no siga subiendo. Ayer se publicó la inflación de julio y nos llevamos de nuevo la sorpresa de que sigue subiendo. Ahora 11,5% es la inflación. Esto es importante porque esa tasa de inflación no la veíamos en los últimos 10 años. Y eso hace que el poder de compra de los salarios, en este gráfico tenemos salarios mínimos, sea cada vez menor. Es como que a los salarios se les metiera en la bolsa la inflación y les quitara 7 puntos de poder de compra. 7 puntos que es como un aumento del IVA. O sea que las demandas locales
los empresarios van a ver reducciones, lo mismo que a nivel de exportaciones, dado que en Europa y en Estados Unidos está pasando lo mismo, pues los compradores van a tener que buscar alternativas mucho más baratas para poder sacarle provecho a sus presupuestos. Y esto es lo que está llevando, vean la tendencia creciente de la tasa de política monetaria cuando la inflación sigue subiendo. O sea que en el mes de julio todavía los efectos de la política monetaria restrictiva que nos decía Brian no se están observando en el control de la inflación. Hay cierto optimismo porque el precio del petróleo cayó en este mes de agosto y porque el tipo de cambio no ha estado subiendo tanto como antes, y entonces hay esperanza de que el ritmo de crecimiento de la inflación en Costa Rica se empiece un poco a atenuar. Pero hay un agravante y es que hay distintas formas de medir la inflación. Si la mido al nivel de los consumidores, pues tenemos ahí lo que se veía a junio, 10.06. Mientras que si la medimos a nivel de los productores, a nivel de costos, la inflación es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Los productores no están pudiendo pasarle ustedes el incremento de costos de producción a los consumidores. Quiere decir que sus márgenes brutos de intermediación son cada vez menores. Y esto es preocupante porque al reducirse el margen bruto, también se reduce el EBITDA, se reduce el flujo de caja disponible para pagar proveedores, para pagar acreedores. Quiere decir que los meses que vienen van a ser mucho más limitados, mucho más duros en cuanto a disponibilidad de efectivo. Y lo preocupante aquí es que la tasa básica pasiva, que es el que cuantifica el incremento de costos de fondos de los bancos, no ha subido lo que la tasa de referencia del Banco Central esperaría. La tasa básica solo ha subido un 25% del 6.75 que subió el Banco Central. O sea que una vez que se agote la liquidez, las tasas de interés de los créditos, tanto existentes como los nuevos créditos, muy posiblemente superen los 2 dígitos. O sea, póngalo usted en números. Podríamos estar viendo tasas de interés para financiar una casa, para financiar un carro, para financiar un proyecto del 12-14%. Y eso va a significar cuotas de pago mucho más altas. Muy importante para ustedes el tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio se sigue devaluando, pero vean que en los últimos meses, en las últimas semanas, perdón, estamos viendo una tendencia decreciente en el tipo de cambio. A propósito de las medidas anunciadas por el Banco Central, y ojo que todavía no ha llegado los $1.000 millones de préstamos de apoyo a las reservas por parte del Fondo Latinoamericano de Reservas. Este gráfico que tienen ahí es los mercados de ventanillas, las compras y ventas de dólares del público, las empresas y las familias con los intermediarios, con los bancos. Es el neto de compras. Vean que todas las barras son positivas. Quiere decir que ese mercado es superavitario. Y vean los meses de mayo, junio. Sí, hubo algún momento de incertidumbre donde el superávit, donde el exceso de dólares empezó a caer. Y eso generó mucho nerviosismo en cuanto al ritmo de crecimiento del tipo de cambio. Pero vean lo que sucede en julio. Parece ser que había mucha especulación y parece ser también que más de una empresa, más de una persona se pasó de vivilla porque la caja no cobraba, Hacienda no cobraba por el hackeo y mantuvieron esos dólares invertidos para ganarse la tasa de interés y la devaluación. Pero cuando escucharon que el Banco Central iba con todo a contener el tipo de cambio, dijeron hay que realizar ganancias, aquí hay que salir a vender el exceso de dólares. Y vean cómo subió a 387 millones de dólares el exceso, junto con una menor demanda de dólares de las operadoras de pensiones que recientemente en la subasta del gobierno le metieron bastante dinero a Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la devaluación en Costa Rica no se explica por los movimientos de dólares del sector privado, sino que se explica por este gráfico, que es el gráfico de demanda de dólares neta del sector público no bancario. Recope, la Caja, el INS, el gobierno central, no van al MONEX, sino que le piden los dólares al Banco Central. Y vean el brinco del 2020 al 2021.
El sector público le pidió al Banco Central de 1.800 millones, duplicó la demanda a 3.600 millones, porque el precio del petróleo subió, porque la inflación subió, porque el gobierno no captó en dólares, sino que captó en colones para pagar vencimientos en dólares, y el Banco Central solo pudo recoger una fracción en el MONEX de lo que perdió en venta de dólares al sector público no bancario. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos tenido 3 años consecutivos y lo que llevamos del 22 en una situación de pérdida de reservas monetarias internacionales. O sea, en palabras más claras, el Banco Central ha estado manipulando el tipo de cambio. El tipo de cambio en 666 de compra no es un tipo de cambio real. El tipo de cambio debería estar mucho más arriba. Algunos dirían cerca de los 1.000 colones. Porque esta demanda del sector público bancario no se ha llevado al MONEX. Ahora, tranquilidad, ¿por qué no estoy yo proyectando, a pesar de que ustedes son exportadores, un incremento del tipo de cambio a 1.000 colones? Bueno, porque las reservas sí es cierto que se han perdido. Hay dos formas de medir las reservas, las totales, pero para mí eso no es correcto porque incluye el encaje mínimo legal e incluye los depósitos del gobierno en el Banco Central en dólares. Eso no es plata que el Banco Central puede utilizar. Hay que medirlas a nivel de las reservas propias y vean que las reservas propias ya incluso están por debajo de la meta negociada con el Fondo Monetario Internacional. 2.700 millones. Se ha perdido casi el 50% de las reservas propias del Banco Central. Pero la gran esperanza son los préstamos de apoyo presupuestario que el gobierno ha venido negociando con las agencias multilaterales, ya sea el Fondo Monetario, el BID, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial. Vean que todavía faltan por desembolsar, ya aprobados, 1.400 millones que estarían ingresando en estos meses y hay créditos que se están estructurando para el 2023 por sumas significativas. Eso me hace prever que no vamos a tener una crisis cambiaria, sino que el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable. A nivel de las finanzas públicas, quizás el mensaje positivo hasta abril es que veníamos con un superávit primario y ayer el ministro de Hacienda mantiene que vamos a cerrar este 2022 con un superávit primario cercano al 1%. Esto es positivo porque son dólares que van a sobrar cerca de 600 millones para pagar intereses. De manera tal que el problema de Hacienda se va a los vencimientos de la deuda. Hay una torre de vencimientos de 4.000 millones anuales. Yo no sé quién quiere ser presidente de este país con esa torre de vencimientos de la deuda. Y vean que la mayoría de esos vencimientos son deuda interna. Pero si hay un vencimiento grande de 1.250 ahora en enero del 2023, que a propósito de eso surge el proyecto de los eurobonos. Si los eurobonos se aprueban junto con préstamos de apoyo presupuestario, vean que el gobierno va a requerir financiar un déficit que va a ser cada vez menor, 5%, 4.3%, 3.5%, por un superávit primario creciente. Y sus necesidades financieras se mantienen en el orden del 10% del PIB. ¿Por qué? Por las amortizaciones. Pero vean que el Banco Central y Hacienda están apostando que en el 2022 y en el 2023 van a llegar préstamos externos, sea por eurobonos o de apoyo presupuestario de multilaterales, de casi 6 puntos del Producto Interno Bruto. O sea que la presión en el mercado interno del gobierno no va a ser tan fuerte y eso va a ayudar a que las tasas de interés no sigan creciendo. Y finalmente, en cuanto al sector monetario, vean que el crecimiento que se ha venido dando el crédito es en colones, 8.1%. No así del crédito en dólares, porque la gente tiene miedo a la devaluación. ¿Por qué? Vean que la morosidad es mayor en dólares, casi 3 puntos, mora de más de 90 días. En colones más bien la morosidad ha bajado, porque las tasas bajaron al 2%. Pero la morosidad de aquellas personas que son 770,000 o de 25,000 empresas que deben dólares sin ganar en dólares es la más alta, casi 3,5%. Y entonces la gente quiere endeudarse, pero en la moneda en la cual reciben sus ingresos. Y cuando uno ve la morosidad por sectores, lamentablemente la agricultura es la que lleva el récord con una mora de más de 90 días cercana al 9% y con una mora en dólares de casi el 11%.
Por el contrario, interesante, vean que la morosidad de las tarjetas de crédito es la más baja de todo el sistema. Esto es contrario a lo esperado. ¿Por qué? Porque se aprovechó en pandemia para limpiar créditos malos de tarjetas de crédito, de manera tal que ese portafolio hoy prácticamente está limpio. Y el Banco Central está esperando en estos indicadores financieros que el crédito crezca un poco más, 4% en el 2022, en el 2023, pero vean que el crecimiento mayor es en colones. Prácticamente no se está esperando un crecimiento relevante en dólares. En conclusión, y agradezco la oportunidad, pues señores, yo hubiese querido venir aquí a hablarles de un panorama mucho más optimista y de un crecimiento mundial agresivo, pero no, estamos sujetos a esta situación coyuntural. Yo creo que el 2022 y 2023 vamos a tener un fenómeno de estanflación con impacto en poder de compra menor y mayor desempleo. Las reservas monetarias del país han caído significativamente. Pareciera que las medidas del Banco Central están surtiendo efecto en cuanto a contener la devaluación. Sí, yo creo, y un mensaje para los diputados, que es muy importante para los mercados financieros, no la aprobación, como alguna gente ha confundido, de un solo golpe de 6.000 millones de dólares de eurobonos, sino 6.000 millones en tractos de 1.500 por año. Eso le daría un mensaje de tranquilidad, pero no un cheque en blanco, sino que el gobierno tiene que asumir la ruta de consolidación fiscal, la ruta de gestión de deuda pública y también mejoras en la recaudación. Hay que mantenerse dentro de la regla fiscal, hay que ayudar a los sectores de ingresos más bajos. El estilo del Ejecutivo me parece a mí que no ayuda mucho a la negociación, me parece que hay que acercarse más, hay que dejar de criticar y sentarse a negociar las condiciones. Veo para el 2023 inflación, sí, y una volatilidad cambiaria. Urge sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el mismo fondo está consciente que el entorno internacional es otro. Hay que buscar ayuda de multilaterales para mitigar el impacto social. Creo que ahorita la agenda de sesiones ordinarias que deberíamos ver en el Congreso por parte de todos los partidos políticos debería enfocarse en la reactivación económica y dentro de eso, ustedes muy bien lo saben, hay un tema de interés para ustedes que es facilitar el registro de nuevas moléculas y agroquímicos amigables con el ambiente y más baratos. Ojo, desde el punto de vista de sus negocios, en esta situación de crisis, cash is king. Ojo con la calidad de crédito de sus deudores y enfóquense en acortar el ciclo de flujo efectivo. O sea, vean a ver cómo reducen el periodo medio de cobro, cómo reducen la edad promedio del inventario y cómo logran ampliar con sus proveedores el periodo medio de pago. Me parece que es un error estratégico y humildemente creo que la Cámara de Exportadores debería manifestarse en favor de mantener el fondo de avales, porque la crisis de liquidez no se ha acabado, sino que más bien vienen tasas de 2 dígitos de crecimiento económico y muchos de sus afiliados van a requerir acercarse a los bancos a refinanciar sus créditos y ahí el fondo de avales podría ayudar. 270 millones del fondo de avales podría avalar 3.600 millones de créditos empresariales, que es el 25% del crédito empresarial actual total y que podría beneficiar a 20.000 empresas. Y por último, las autoridades financieras creo deberían estar pensando ya en volver a dar una flexibilidad regulatoria como la que existió en la pandemia, que es readecuar tantas veces lo necesiten las empresas que muestren capacidad de pago, pero que tienen un problema de liquidez. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan buen día. Suenas súper bien. 2 preguntas, yo creo. Bueno, en primer lugar agradecerle a don Gerardo y a Silvia por esta presentación con información de tanta importancia. Aquí tenemos algunas consultas que hemos estado recibiendo, aquí me las están pasando. En primer lugar, y esta tal vez para don Gerardo, ¿cómo incide la política de comercio exterior de Estados Unidos en nuestra economía?
Claro, es muy importante porque los Estados Unidos son el principal socio comercial nuestro. Tienen una incidencia en exportaciones, una incidencia en turismo, una incidencia en inversión extranjera directa. Entonces, dependiendo de la política comercial que decidan aplicar ellos, ya sea de fomentar el comercio internacional, nos favorece, como también si deciden obstaculizar el comercio internacional, pues ahí nosotros nos veríamos perjudicados. De hecho, lo mostrábamos en las láminas, que uno de los sectores más dinámicos nuestros son las zonas francas. Y la mayoría de las ventas de las zonas francas van a los Estados Unidos. De forma tal que sí hay que darle mucho seguimiento a las políticas que se tomen de fomento de exportaciones o de fijación de tasas de interés o de ingresos de los residentes en los Estados Unidos, porque ya lo veíamos durante la pandemia cuando hubo una política expansiva, los ciudadanos americanos tuvieron mayor poder de compra y se tiraron a todo tipo de actividad, turismo, entretenimiento, incluso salud. Y ahí fue donde las zonas francas nuestras se dispararon. Perfecto, muchas gracias. Relacionado con este tema de Estados Unidos, ¿cómo afecta el valor del dólar a la economía costarricense? Claro, el dólar, cuando hay incertidumbre, cuando hay volatilidad, no hay nada más pendejo que un dólar. Entonces la gente busca seguridad en distintos instrumentos. Para algunos es el oro, para otros es el petróleo, para otros, lamentablemente equivocados, creo yo, las criptomonedas, ¿verdad? No les ha ido muy bien. Y para otros el dólar. Y por esa razón estamos viendo cómo, inédito, el euro se empieza a debilitar y el dólar se fortalece. ¿Por qué? Al subir las tasas de interés en Estados Unidos, al estar prácticamente en pleno empleo, los agentes económicos ven que es una economía fuerte y entonces empiezan a demandar más dólares y venden, por decirlo así, o tratan de salir del euro. Y entonces, desde el punto de vista de los países emergentes como el nuestro, también es un problema, porque entonces nuestros dólares pendejos también empiezan a ver la posibilidad de irse a los Estados Unidos. Y por esa razón creo yo que nuestro Banco Central está aumentando las tasas de interés, no solamente para controlar la inflación, sino para recuperar, ¿verdad?, el premio por invertir en colones que perdimos y que explicó el por qué algunos inversionistas institucionales empezaron a sacar dólares de manera importante, entre ellas las operadoras de pensiones. Ahora vimos más bien que Hacienda asignó en la última subasta una suma importante, varios cientos de millones de dólares, donde creo yo que de los grandes inversionistas fueron las operadoras de pensiones, lo cual es un signo positivo de que están viendo que todavía vale la pena mantener inversiones en el país a esas tasas de interés más altas. Entonces, sí, definitivamente hay que darle seguimiento a cómo se comporta el dólar vis a vis el colón. Perfecto, muchas gracias. Silvia, ahora pasando un poco a la parte internacional. Hemos visto, ¿verdad?, todas las medidas que han adoptado los diferentes bancos centrales y entes gubernamentales. ¿Cuáles deberían de ser las prioridades en cuanto a política económica en este momento? Sí, esa es una buena pregunta y una buena discusión que se viene dando a nivel internacional, ¿verdad? ¿Qué tan agresivo está siendo los bancos centrales ante este entorno cuando no necesariamente las medidas tradicionales en términos de tasas de interés puedan ser las que dan efecto? Y la gran pregunta es si se debería de empezar a preguntar cuál es la nueva regla en términos de inflación, dado el contexto y esta política monetaria de que buscan un nivel presupuestario, por decir así, el Banco Central de inflación y trabaja sobre eso con las políticas tradicionales. Realmente la pregunta que ha estado y es de estar fijándose cuál realmente debe ser las nuevas tasas de inflación o el nuevo entorno que se está dando. También a nivel de política económica, revisando muy bien estas relaciones y estos aliados comerciales que hay a nivel de países, principalmente por lo que les decía, ¿verdad? La crisis de cadena de suministros ha venido trayendo una serie de cuestionamientos a nivel de las empresas del famoso nearshoring o incluso se habla del friendship sharing, que es tratar de apoyarse más de los países que son más cercanos y amigos, por decirlo así, dentro de este mundo. Entonces, creo que la política económica se tiene que restablecer, uno, a nivel de política monetaria tradicional y también a nivel de política exterior, cuáles van a ser de vuelta esas relaciones y esas decisiones.
Ahora, ante estos cambios que estamos viendo, ¿cuáles podrían ser algunos escenarios alternativos que podrían ser posibles? Yo creo que el principal tema es poder trabajar en el tema de incertidumbre de las personas. Como les decía, yo creo que tenemos que vivir cada vez con escenarios menos, yo les digo menos cuadrados, desde el punto de vista que a veces decimos que los economistas trabajábamos 6 meses viendo qué va a pasar y 6 meses, ¿por qué no? Yo creo que ya ni siquiera nos da ese espacio de 6 meses realmente. Y cuando uno habla con empresarios, están viviendo en ese tema de presupuestos a 6, a un año, o planes estratégicos a 5 años, se ve ya como demasiado en el largo plazo. Entonces, esos escenarios alternativos nos dan, bueno, cuáles son esos elementos ágiles que tenemos que ir tomando en la toma de decisiones, obviamente siempre con ese enfoque, pero estar abiertos a que este tipo de shocks tenemos que ser cada vez más ágiles en la reacción para poder tomar, digamos, escenarios alternativos por parte de las autoridades, tanto a nivel empresarial como a nivel económico. Perfecto, gracias. Don Gerardo, en el caso local, igual, ¿cuál deberían de ser esas prioridades y vemos algún escenario alternativo? Claro, vamos a ver, el problema es, como mencionaba Silvia, que lo que estamos observando es el resultado de un shock de oferta, una contracción de la oferta que ha incrementado los precios, y el Banco Central, como los bancos centrales del resto del mundo, está pretendiendo controlar ese aumento de precios con un movimiento adverso, contrario, contrayendo la demanda, subiendo las tasas de interés, ¿verdad? Para que la gente gaste menos. El problema es que los dos elementos, tanto el shock de oferta como la contracción de demanda, van en la misma dirección en cuanto a la contracción económica. Golpean los dos negativamente el crecimiento económico y el desempleo. Por lo tanto, para mí, en consecuencia, el Poder Ejecutivo, el Congreso, deberían concentrarse fuertemente desde ya en el tema de la reactivación económica. Y ojalá que empecemos a ver proyectos de ley o iniciativas del Ejecutivo que vengan a ver cómo logramos compensar esos efectos de política monetaria restrictiva. Yo he estado mencionando temas, por ejemplo, la vivienda tiene un efecto multiplicador muy importante. Entonces, ¿por qué no ayudar a ese nicho de clase media hacia abajo que normalmente está abandonado y con un efecto positivo en el mercado de capitales a propósito del mercado de valores, con un fondo de vivienda que lo que haga es originar hipotecas, clase media, clase de interés social, para después llevarlas al mercado de valores a una titularización de bonos que tengan como respaldo casas de habitación. No hay nada más seguro aquí en la Conchinchina que las casas de habitación. Y entonces los fondos de pensiones, las reservas de la caja, las reservas del INSS podrían diversificar y eso generaría recursos de largo plazo en colones para que se genere actividad económica. Banca para el Desarrollo, es inconcebible que en este momento hayan 500 millones de dólares sin colocar a tasas de interés subsidiadas para las MIPIMES. Resulta que de las 70,000 empresas, solo 1,800 tienen más de 100 empleados en Costa Rica. O sea que la gran mayoría de nuestras empresas son MIPIMES y hay fondos ahí disponibles para factoreo, para descuento, para capital de trabajo que tienen que salir de los bancos del Estado mucha mayor agresividad. Alianza público-privada, es evidente que el Estado no puede seguir haciendo obra pública para recuperar el 40% que hemos perdido, pero sí podrían invitar a desarrolladores, ya sea locales o internacionales, a venir a hacerse cargo del financiamiento y de la obra, claro está, con una concesión de unos 12, 15 años que les permita recuperar la inversión y una rentabilidad y después los activos no se pierden, vuelven a la propiedad del sector público. También se ha hablado de un proyecto que facilite la conversión de créditos en dólares de no generadores, que prácticamente son 8,000 millones de dólares que están expuestos, 5,000 millones en personas físicas, 3,000 millones en empresas, a colones. Facilitar, abaratar esa conversión de dólares a colones. Y vuelvo a insistir que en vez de estar pensando en enterrar proyectos de reactivación económica, como es el Fondo de Avales, para agarrar 270 millones para aplicarlos a una deuda del gobierno de 43,000 millones de dólares, como decía mi abuelita, es una cuecha en una plancha. O sea, eso es menos del 0.5% de toda la deuda.
El impacto del fondo de avales, por el contrario, 270 millones para garantizar hasta 3.600 millones de readecuaciones o nuevos créditos para el sector productivo, sería lo más recomendable. Y finalmente, yo creo que el Ejecutivo tiene que ser más claro, ojalá aprovechar las conferencias de prensa de los miércoles para tirar mensajes positivos en cuanto a reactivación, en cuanto a productividad, en cuanto a que están dispuestos a aceptar una ruta de consolidación fiscal, una ruta de reactivación económica, una ruta de gestión de deuda pública para romper este ciclo vicioso en el cual hemos estado metidos de seguir utilizando crédito, crédito, crédito para tapar los huecos fiscales. Llegó el momento de ver una curva decreciente en relación deuda al Producto Interno Bruto para aspirar a que la calificación de riesgo país empiece a mejorar y que entonces tengamos en los nuevos tractos de 1.500 millones mejores condiciones de plazo, tasa de interés, que a su vez benefician a las empresas y a las familias. O sea que don Rodrigo Chávez, que es un gran comunicador, debería empezar a tirar mensajes, como decía Silvia, a nivel internacional, que vuelvan a recuperar la confianza. El país lo que necesita es confianza, señales positivas, no polarizantes, de que los ricos y los pobres no estamos todos metidos en el mismo barco, somos ante todo costarricenses y en ese sentido yo me inclino por ese escenario de reactivación, de productividad, de optimismo con una bandera país. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Aquí nos preguntan también, ¿cuál es la perspectiva para las agroindustrias con respecto al crecimiento? Cuando se trata principalmente de empresas exportadoras a los Estados Unidos y además que es un producto que no es de primera necesidad, ¿verdad? Entonces, hemos visto cuando desagregamos los diferentes indicadores, cómo se puede comportar, ¿verdad? Un sector de la economía versus otro. ¿Cuál sería la perspectiva en este caso? Y ahí la dejo para, no sé cuál de los dos quisiera contestarla. Bueno, yo les mostraba ahí que el Banco Central es positivo en general en cuanto a la agricultura, en el sentido de pasar de un crecimiento este año esperado de un 1.6, 1.7 a 2.2 en cuanto al crecimiento. Sí, decía Silvia que los Estados Unidos están entrando técnicamente en una etapa de recesión y que eso podría afectar de alguna manera las colocaciones de productos de la agroindustria en ese mercado. Lo que pasa es que ese es un mercado tan grande, ¿verdad? Es un mercado de 300 millones de habitantes y nosotros somos una economía muy pequeña, o sea, somos una economía de 5.1 millones de habitantes, de manera tal que es una piscina, ¿verdad? Es un gran lago de oportunidades y en donde cabe mucho la innovación. Por ejemplo, hay que destacarlo, hay gente exitosa, don Steve Aronson, que de repente vio la posibilidad de convertir un genérico, un commodity, que era el café de Costa Rica, a un valor agregado de marca, Café Brit. Aquí no estoy haciendo patrocinios ni campaña a marcas privadas, pero definitivamente él empezó a innovar al principio mandando café en bolsas junto con el Wall Street Journal en los Estados Unidos. Y ya pues hoy es una de las grandes industrias, agroindustrias, que exporta directamente café con esa marca a ese mercado tan grande. Entonces yo creo que hay que innovar, hay que pensar en la cuarta revolución industrial, todo el tema de la inteligencia artificial, del Big Data, para hacer cada vez más propuestas tailor-made, valores casi que a la medida del cliente. Hay nuevas generaciones que están apareciendo, tanto la generación Y como la generación Z, que son muy ávidas a comprar en la nube, el e-commerce. Entonces, igual, hay que ver cómo los canales de mercadeo de la agroindustria utilizan estas innovaciones o empezar a utilizar técnicas de mercadeo. Está demostrado que en esta situación los consumidores se hacen más sensibles a aumento de precios. Y entonces usted de repente ve que le empiezan a ofrecer el mismo producto, pero con menos cantidad, al mismo precio. Y la gente está feliz porque está pagando el mismo precio, pero no se da cuenta que el contenido de chocolates, el contenido de otros productos de cereales es cada vez menor
y creo yo que todavía sigue habiendo oportunidades. Siempre lo digo en mis charlas que cuando hay crisis, la mayoría de la gente llora, pero hay una pequeña cantidad de empresarios, emprendedores que ve la gran oportunidad de vender pañuelos. Y la gente está llorando, aquí hay que vender pañuelos. Entonces yo creo que esa es la situación que tenemos que ver en estos periodos difíciles del 2022 y 2023. Y por otro lado, no descuidar la eficiencia, la productividad, los costos por unidad de producto. Hay que renegociar contratos, hay que traer a los proveedores y golpearles la mesa. Mire, ahí se me están achicando los márgenes, como decía, y vamos a ver cómo compartimos esta crisis. Sí. Y bueno, quisiera agregar ahí que en la parte de tendencias internacionales hemos estado viendo precisamente que el efecto de Ucrania y Rusia ha tenido un impacto importante en lo que es las exportaciones de granos, las exportaciones de fertilizantes, y el gran ganador a nivel mundial ha sido Brasil, por ejemplo, porque ha aprovechado, digamos, tener esa capacidad de generar este tipo de productos hacia el mundo. Entonces creo que se abre, digamos, se demuestra que hay una oportunidad si se aprovecha. También hemos estado viendo que todo esto empieza a generar una crisis alimentaria, entonces digamos que pueden haber sectores que nuevamente pensando y enfocándose muy claramente en cuál va a ser su estrategia, podrían tomar posesión, digamos, de esas oportunidades que abre los cambios que hay a nivel global por estos conflictos, por estos reacomodos, pero también por un tema demográfico que se viene ajustando. Entonces hay diferentes tendencias de mediano y largo plazo que sectores como ellos y nosotros países, siendo, digamos, con las ventajas competitivas que tenemos de cercanía a mercados importantes, podrían tomar también partido de eso. Devolviéndome un poco a un tema que mencionaba don Gerardo, ¿verdad? De los cambios en el comportamiento del consumidor. Típicamente, ¿cómo se ve este comportamiento en situaciones, ¿verdad?, como la que estamos viendo de alta inflación, desaceleración y demás? ¿Qué sectores se pueden ver favorecidos y cuáles por lo general pues sufren una desaceleración? Sí, obviamente que cuando estamos en una época de crisis de inflación, las necesidades básicas son los que tienden a tener un menor impacto, porque siempre vamos a seguir comprando las canastas básicas y los bienes de primera necesidad, dejando relegado, y es lo que entra en un mayor riesgo, aquellos bienes duraderos. ¿Qué se habla por bienes duraderos? Pues no voy a cambiar la refrigeradora si no me hace falta, no voy a cambiar el carro si no me hace falta. Bienes de ese tipo que voy a postergar las decisiones hasta tener una mayor certidumbre de lo que está pasando. Eso a nivel natural, digamos, en estos periodos, pero sí creo que también se vienen dando tendencias demográficas que vienen cambiando, digamos, el cómo también tengo que acercarme hacia los clientes. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, temas de impacto, como nosotros incluso a nivel de inversiones vemos a los clientes que ya se acercan más a decir, bueno, yo quiero hacer inversiones, pero no solo para tener un rendimiento financiero, sino asegurarme que esta inversión también tenga un proceso de gobernanza social y ambiental que favorezca y apoye, digamos, temas como el cambio climático. Entonces, se van viendo tendencias que van viéndose cada vez más demandadas por los consumidores, y por tanto las empresas tendrán que se vienen ajustando a estos procesos. Entonces, por eso les hablaba todo de que hay crisis que conviven en su momento, y de ahí salen oportunidades y tendencias y cambios en los patrones de consumo también de las personas. Entonces sí es importante uno a nivel de estrategia tener muy claro cuáles vienen siendo esos procesos y a dónde están esas oportunidades para tomar provecho de los nuevos años que vienen. Perfecto, gracias. Aquí me acaban de pasar otra pregunta relacionada con las tarifas de la terminal de contenedores de Moín, que nos indican que se comunicó que se aumentará en un 9% para este 2022-2023, junto con un incremento anterior, ¿verdad? Eso implica un encarecimiento cercano al 15%. Eso pues evidentemente va a tener un impacto en la inflación y competitividad de las exportaciones. Creo que esto se relaciona mucho con un tema que nos mencionaba don Gerardo ahora, ¿verdad? De la necesidad de renegociar con proveedores, de la necesidad de hacer esa revisión de los contratos. Y es justamente lo que nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué implicaciones vemos que podría tener eso para la reactivación? Sí, hasta donde yo recuerdo, el contrato con APM Terminal ajusta tarifas por inflación. Entonces, en general, yo diría que los exportadores
los productores deberían revisar todos sus contratos, porque en el pasado decíamos, sí, se ajusta por la inflación gringa, porque era una inflación muy baja. Y ahora estamos hablando prácticamente ya de 2 dígitos. Es la inflación más alta de los últimos 40 años. Entonces, lógico, ahí rige el contrato. Y entonces sí, es otro costo de producción que va a achicar los márgenes. A mí me parece que Cadesco como gremio, al igual que la Unión de Cámaras, tienen de nuevo que sentarse seriamente con el gobierno y volver a plantearse el fenómeno Habdeba y APM Terminal. No es que yo esté en contra de Habdeba, si no mal recuerdo, creo que quedan por ahí 400 colaboradores que se pueden reubicar con un esfuerzo de la misma empresa privada y llegar a una negociación de alto nivel con APM Terminal en el sentido de evitar nuevas inversiones en el tanto en que se puedan agregar los patios que tiene Habdeba y tener un solo proveedor de servicios a cambio de mejores tarifas, porque sí es cierto que las tarifas que ofrece hoy APM Terminal son las más altas de toda Latinoamérica y eso pues afecta fuertemente a todo el volumen de comercio internacional. Pero repito, esto es una tarea que tiene que ser una alianza público-privada. Hay que sentar al gobierno y hay que sentar al sector productivo. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que estoy despreocupado por lo que le pase a esos 400, 500 trabajadores, sino que más bien aprovechando también el mercado de capitales, hay un canon que APM Terminal le paga todos los años a Habdeba. Bueno, ¿por qué no titularizar ese canon? ¿Cómo se titularizó las primas de seguro que le llegan al cuerpo de bomberos? Y poder emitir un bono de Habdeba y con ese dinero que se podría recaudar ya hoy, estamos hablando como de 260 millones de dólares, a hacer junto con el gobierno un plan de inversiones productivas en el Atlántico, de logística, de transporte, de vivienda, de cruceros, ¿verdad? Que precisamente genere oportunidades de empleo, no solamente para estos colaboradores de Habdeba, que eventualmente se quedarían sin trabajo, sino para promover nuevos empleos en esa región. Cuando uno tiene hijos de 15 años y lo meten a uno en estos tours de quinceañeros, ¿verdad? Que no son más que cruceros que van a distintas islas del Atlántico y uno se da cuenta que tenemos mucho mejores bellezas en el Atlántico de Costa Rica que en muchas de estas islas. Lo que pasa es que allá lo tienen bien planificado. Usted se baja del crucero, 5,000 personas, y desde que usted se baja empieza la fiesta, empieza la música, empieza la comida, el entretenimiento, alquileres, bailes, y usted está gastando dólares, no le importa porque usted anda de paseo. Bueno, nosotros deberíamos aprovechar ese tipo de fortaleza, pero para eso requerimos la infraestructura, una central de cruceros que pueda atraer toda esta inversión y generar artesanías, comercio, comidas, calipso, o sea, hay un potencial inmenso, pero se requiere organización y ejecución. Repito, es un llamado para que el Ejecutivo y los gremios del sector privado se junten. Perfecto, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, un último tema. Don Gerardo nos habló de la importancia de la aprobación de los eurobonos. ¿Qué implicación podría tener que no se dé o que no se dé con las condiciones que usted nos mencionaba? Y después tal vez también Silvia nos puede comentar un poco cómo se ha traducido esto en las inversiones. Bueno, es una realidad. Nuestro gobierno gasta al año 18,000 millones de dólares y los impuestos apenas le llegan a 9,000. O sea, el señor Nogui Acosta o quien quiera que se siente en esa silla por un salario de 1,300,000 pesos, tiene la presión todos los años de ir a buscar 9,000 millones de dólares que un mercado interno imposible que pueda saciar esa cantidad. Y si lo pudiera hacer, excluye a las familias y a las empresas o le sube las tasas de interés de manera impresionante. Creo yo que en esto hizo un llamado a los señores congresistas, debe prevalecer una visión país y una visión técnica. Los mercados financieros se sienten más confortables
si el gobierno les anuncia de que el Congreso de Costa Rica les autorizó hasta 6.000 millones de dólares, no de un solo golpe, porque es demasiado, pero sí en tractos de 1.500 millones por año. Eso es una tranquilidad para los inversionistas, porque es darle una visión de que no van a haber problemas de flujo de caja. Pero además sería una señal de altísima responsabilidad que el mismo Congreso no le dé eso al Ejecutivo como un cheque en blanco para que hagan fiesta con ese dinero, sino que se comprometa el Ejecutivo con una serie de medidas, incluyendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más otra serie de medidas que se han anunciado como Hacienda Digital, como el control de la evasión, como el control de la corrupción, como mejoras en las aduanas con la implantación de escáneres, como la gestión de la deuda, como medidas de reactivación económica para que el mismo Congreso y la misma oposición se garantice que responsablemente el Ejecutivo va a seguir esa ruta y que todos vamos a estar tranquilos de ver un país cada año más fuerte como para ir a golpear en la mesa a las agencias calificadoras de que nos hagan un upgrade en nuestra calificación de riesgo y optar a mejores condiciones de plazo y tasas de interés. Me parece que ese sería la aprobación responsable. Caso contrario, si solamente se aprueban 1.500 millones para sacarme un clavo con el Ejecutivo o para obligarlo a que venga aquí todos los años a rogarme a mí como oposición que me apruebe, o si del todo no se aprueban los eurobonos, creo que las consecuencias las pagamos todos, las familias y las empresas. No importa si votamos por Chávez, si votamos por Linet, si votamos por Villalta, si votamos por Figueres, al final todos perdemos porque sean ciudadanos de primera clase, segunda clase, tercera clase, sean liguistas, apricistas, cartagos, heredianos, todos estamos metidos en un barco que se llama Costa Rica y eso es lo que debería prevalecer a la hora de la toma de decisiones de este calibre. Perfecto. Y a nivel de Ya, inversiones, Silvia, ¿cómo se ha sí. visto esto? Ahí más bien, digamos que confirmo lo que don Gerardo nos está exponiendo. Si veíamos a principios de años donde se veía con mayor expectativa positiva la aprobación de los eurobonos, veíamos cómo los papeles de Costa Rica, que nosotros estamos viendo en el día a día, se empezaban a negociar a mejores precios que los pares. Entonces, incluso contrario al bono del tesoro. Entonces, íbamos acortando lo que nosotros conocemos como este spread. Es decir, había demanda por inversionistas internacionales por comprar nuestro papel porque la aprobación de eurobonos venía a poner otro paso positivo en una posible aumento de calificación de riesgo. Entonces, obviamente, los inversionistas adelantándose a ese posible movimiento, empezaban o veían en ese momento al crédito de Costa Rica con muy buenos ojos. Cuando se tambaleó, por decir así, un poco los eurobonos con el inicio de este gobierno, más bien tuvimos una sobrereacción contraria, ¿verdad? Nos ajustamos de vuelta a nuestros pares. Entonces tuvimos caídas en los precios importantes. Entonces yo creo que el mensaje alrededor de lo que se está haciendo a nivel país como un paso adicional positivo para lograr esa mejora en la calificación que ya habíamos venido perdiendo en los últimos años, nos falta ese elemento, ¿verdad? El Fondo Monetario fue un paso importante, positivo. Ahora don Gerardo nos comentaba las cifras fiscales que se vienen moviendo de manera positiva. Ya ver el año pasado un superávit primario fue un respiro y lograr ver un cambio en la tendencia de deuda PIB ya son temas que los mercados internacionales nos han venido dando de manera positiva. Entonces, en términos de inversiones, las contrapartes en todos los días que nosotros estamos conversando con ellos sobre cómo ven a Costa Rica, obviamente con ojos no de tanto cariño como lo podemos ver nosotros a nivel local, sino ellos como inversionistas imparciales, sí lo ven como una necesidad importante y un mensaje clave, digamos, en ese camino de Costa Rica en lograr esa sostenibilidad de la deuda de mediano y largo plazo. Y como veíamos ahora en el perfil de deuda, se vienen no solo los del 2023 que se vencen, sino se vencen también otros, que es importante para el gobierno mejorar ese perfil de deuda y el inversionista de afuera nos puede aportar mucho a lograr recursos de mediano y largo plazo para mejorar este perfil. Entonces, definitivamente los mensajes alrededor de la aprobación de los eurobonos es importante
para lograr esta mejora o esta posible mejora en la calificación de riesgo país. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para Mercado de Valores fue un honor poder acompañarlos el día de hoy. Agradecerle a don Gerardo y a Silvia por la información tan valiosa que nos trajeron. Reiterar nuestro compromiso, ¿verdad?, de ofrecerles información de valor agregado para la toma de decisiones como parte de nuestro modelo de asesoría integral y el acompañamiento que le ofrecemos a nuestros clientes. Agradecerle a Cadexco por la oportunidad para tener este espacio con ustedes y por la oportunidad de trabajar juntos por medio de esta alianza. Estaremos participando de futuros eventos donde les traeremos más información. Don Gerardo. Sí, no quería terminar el programa sin felicitar a la gente de Aldea Estudio, que es la que nos ofreció este escenario, este set tan bonito y sobre todo el fondo que estamos viendo ahí, el Parque Nacional Bahía Ballena. Tengo unas grandes ganas de irme a tirar a esa, a esa playa, y sobre todo ahora que tenemos una ley y un reglamento de nómadas digitales, tenemos que promover las bellezas de nuestro país como estas que se están observando ahí. Entonces, Brian, yo quería pues sí transmitir ese mensaje de agradecimiento. Totalmente, sí, esperamos que les haya Igualmente, gustado la producción, ha sido una experiencia súper bonita, la verdad. Y como les decía, pues aquí los seguiremos acompañando en futuros eventos y en Mercado de Valores somos su gestor patrimonial de confianza. Muchas gracias.